Bueno, buenos días. Vamos a hablar ahora sobre los trastornos de metabolismo del calcio. Antes que nada, una disculpa por mi voz aguardientosa que ya saben que traigo en estos días. Pero bueno, lo que hace uno por irse de viaje, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de los trastornos de metabolismo del calcio. Bueno, este es un artículo muy interesante, un poquito viejito, sobre la fisiología de las glándulas paratiroides y las disfunciones que pueden llegar a tener. Igual ahí está el link por si quieren leerlo completo y si no, pues nada más leer la presentación, ¿verdad? A veces nos olvida que existen las glándulas paratiroideas, sin embargo son muy importantes en la regulación del calcio principalmente, entre otros electrolitos que están ahí relacionados, como son el fósforo, el magnesio y la vitamina D, que aunque no es un electrolito, pues tiene mucho que ver con este metabolismo, como vamos a ver a continuación. Dentro de la fisiología, vamos a ver, ahí está. La importancia de estos iones minerales, el calcio, el fósforo y el magnesio, para la fisiología celular normal, así como para la integridad ósea, se refleja en el poderoso mecanismo de control endocrinos que han evolucionado para mantener sus concentraciones extracelulares dentro de límites relativamente pequeños. Bueno, esto no nada más pasa con el calcio y el fósforo, ¿verdad? También pasa con el sodio, pasa con el potasio, pasa con el cloro. Normalmente nosotros no nos damos cuenta de estas autorregulaciones, pero todo el tiempo están pasando para que podamos mantener nuestros valores normales de electrolitos dentro de un rango muy concreto. Cuando estos rangos cambian, ya sea para arriba o para abajo, pues vamos a empezar a tener manifestaciones clínicas que van a depender, lógicamente, de cuál es el electrolito afectado, pero también tiene mucho que ver de la velocidad de instauración y de la severidad del mismo. ¿Sí? No es lo mismo que suba o que baje el calcio o el sodio de manera crónica, lenta, poco a poco, donde el organismo se va acostumbrando a este tipo de cambios, a una subida o una bajada de algún electrolito en particular de manera abrupta. Aunque la cantidad sea menor, la sintomatología va a ser mucho más florida y probablemente sea de una urgencia médica que vamos a ver. Muchas veces cuando un paciente llega al área de choque en urgencias inconsciente, llega pues sin un familiar, sin saber qué tiene por ahí, dentro de los muchos diagnósticos diferenciales que tenemos que tener son desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿sí? Entonces no está de más pues solicitar unos electrolitos séricos, además de una gasometría. ¿Sí? Las alteraciones del pH, las alteraciones ácido-base, pues también generan consecuencias, pues ahora sí que devastadoras o incluso fatales en los pacientes. Y si no las sospechamos, pues se nos van a ir los pacientes sin un diagnóstico y desafortunadamente van a fallecer, ¿verdad? Entonces, bueno, el calcio y el fósforo son los principales constituyentes del hueso, representando entre los dos el 65% del peso del hueso. Más de la mitad del magnesio también se encuentra en el hueso. Vamos a ver aquí que las principales hormonas que van a intervenir en esta homeostasis del calcio, pues va a ser la paratormona, la vitamina D, que se llama 1,25 dihidroxicolecalciferol, que nosotros le llamamos vitamina D, o la forma comercial, pues se llama calcitriol. Calcitriol, al contrario de lo que piensa mucha gente y algún que otro médico, no es calcio, es vitamina D. Y el factor 23 de crecimiento de los fibroblastos, que es una molécula que cada vez se ha estudiado más, que tiene un papel aquí importante en este metabolismo, en esta homeostasis de este tipo de electrolitos. Hablando concretamente del calcio, el 99% del calcio corporal se encuentra del tejido óseo, del cual el 99% está cristalizado, es decir, está ahí en forma de hueso, valga la redundancia, y el 1% se puede intercambiar con el calcio extracelular, es decir, puede liberarse del torrente sanguíneo dependiendo de las necesidades del cuerpo. Cerca del 50% del calcio total se va a unir a proteínas, y esto es importante porque cuando nosotros tengamos un calcio sérico, pregunta de examen obviamente, lo vamos a tener que corregir con la albúmina, ¿sale? Entonces anótenle por ahí, el calcio se corrige con la albúmina. El calcio libre es la fracción biológicamente activa y es la que está bajo control hormonal. 85% del fosfato se encuentra en la fase mineral del hueso y el resto en forma inorgánica u orgánica en los espacios extracelulares e intracelulares. Solo el 12% del fosfato sérico se haya unido a proteínas. Y en relación al magnesio, la mitad no está secuestrada en la fase mineral y puede intercambiarse con otros iones del líquido extracelular. El magnesio sérico circula unido a proteínas en una tercera parte aproximadamente. Bueno, el magnesio, al igual que el fosfato, es necesario para muchas funciones celulares. Por ejemplo, es cofactor de reacciones enzimáticas, es una sinasa, es una fosfatasa, estabiliza macromoléculas como el ADN y el ARN, activa transportadores iónicos y metabolismo mitocondrial oxidativo.
Bueno, hablando de las hormonas que van a regular estos electrolitos, pues la primera es la paratormona. Es una proteína, sí, ya hemos hablado desde hace mucho, desde el principio del curso, pues que hay proteínas que son hormonas. En este caso, una proteína es sintetizada por las células principales de las glándulas paratiroides. Una vez sintetizada, la paratormona es almacenada en vesículas y gránulos secretores en el interior de estas células. Y el principal estímulo o de la secreción de la paratormona es la concentración de calcio, ¿sale? En condiciones normales, la relación de calcio y paratormona es una curva dosis-respuesta inversa, ¿sí? ¿Qué podemos ver a continuación? Si se fijan, mientras menos calcio iónico tengamos, más paratormona va a haber. ¿Para qué? Para que podamos tener más calcio iónico. Una vez que lleguemos a una concentración normal de calcio o aumentada, pues va a bajar el nivel de paratormona. O sea, tiene una relación inversa, ¿sale? La célula paratiroidea responde al nivel de calcio iónico mediante un receptor sensible al calcio. Este receptor, cuando el calcio iónico disminuye en suero, se produce una inactivación que da lugar por segundos mensajeros a promover la síntesis de paratormona y liberación de paratormona. Al contrario, cuando aumenta el calcio iónico, se produce una activación, dando lugar a una disminución de la producción de paratormona. Tal forma que la paratormona actúa en los órganos dianas a través del receptor de paratormona, presente en las membranas celulares de osteoblastos y riñón, fundamentalmente, pero también en otros tejidos. Entonces hay que aprendernos que cuando baja el calcio, se libera paratormona. ¿Para qué? Para que suba el calcio, ¿sale? Por el contrario, si tenemos mucha paratormona, ¿qué va a pasar con el hueso? Pues va a liberar más calcio. Y esto nos puede dar complicaciones. Acuérdense que aquí las enfermedades endocrinológicas nomás hay de dos cosas que podemos tener. O mucho de algo o poco de algo. Entonces podemos tener hiperparatiroidismo, podemos tener hipoparatiroidismo. Sí, van a ser los dos grandes síndromes en relación a la paratormona. Bueno, ¿qué hace la paratormona a nivel renal, a nivel óseo y a nivel intestinal? Bueno, a nivel renal estimula la reabsorción de calcio a nivel del túbulo contorneado distal y túbulo colector, activando una serie de receptores que no nos vamos a meter mucho aquí, pero bueno, para fines prácticos, la paratormona genera reabsorción de calcio a nivel renal. Inhibe la reabsorción de fosfato a nivel tubular por la disminución del cotransportador C-fosfato y estimula la síntesis de calcitriol, ¿sale? A nivel óseo, los osteoclastos, fíjense, no tienen receptor de paratormona. La paratormona va a actuar sobre los osteoblastos y estos osteoblastos se van a transformar en un precursor de osteoclastos, que son los responsables de la recepción ósea. Entonces lo que hace la paratormona es convertir los osteoblastos en osteoclastos, para que de esta manera puedan comerse esa matriz mineral ósea y liberen calcio al torrente sanguíneo. A nivel intestinal, la paratormona actúa a nivel favoreciendo la absorción de calcio y fósforo de la dieta a través del efecto directo de la 1,25 dihidroxicolecalciferol dentro de las células intestinales. Ahora vamos a hablar de la vitamina D. La principal fuente de la vitamina D es la síntesis cutánea tras la exposición solar. La incidencia de la radiación ultravioleta sobre la piel va a transformar el 7-deshidroxicolesterol en la provitamina D, que debido a su termolabilidad se va a transformar en la piel en vitamina D. Sin embargo, esta vitamina D es inactiva, va a necesitar dos hidroxilaciones. La primera hidroxilación se da en el hígado por la acción de la enzima 25-hidroxilasa, que va a transformar en 25-hidroxivitamina D. Y posteriormente, dentro del riñón se va a transformar por otra hidroxilasa que se llama 1-alfa-hidroxilasa en la forma activa de la vitamina D, que se llama 1,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol. Entonces esta imagencita pues nos hace evidente esto que acabamos de platicar, ¿verdad? Se empieza a formar en la piel, va al hígado donde se hidroxila, va al riñón, se hidroxila otra vez y ahora sí tenemos nuestra forma activa de vitamina D. Pero ¿para qué nos sirve esta vitamina D? Bueno, ahorita vamos a platicarlo, ¿verdad? La 1-alfa-hidroxilasa está muy regulada principalmente por la paratormona, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y es inhibida por el calcio y por una molécula que se llama factor de crecimiento fibroelástico 23, que ahorita vamos a hablar también de él. ¿Qué hace el calcitriol ahora sí? Bueno, se une a receptores nucleares, ¿sí? Va a activar diferentes situaciones a nivel del ADN, pero también tenemos unos receptores no genómicos, ¿verdad?
que va a generar, pues ahora sí que unas acciones más rápidas. Acuérdense que los receptores que están a nivel genómico pues tardan más tiempo en tener acciones que los receptores que están a nivel de la membrana celular, por ejemplo. Esto es lo que verdaderamente nos interesa. A nivel intestinal aumenta la recepción de calcio, es decir, va a actuar en sinergia junto con la paratormona. A nivel óseo induce la síntesis de osteocalcina, que esto hace que el calcio pueda salir hacia la circulación y va a ayudar a la paratormona a que esos osteoblastos se conviertan en osteoclastos y liberen ese calcio a la circulación. Y a nivel renal aumenta la recepción de calcio en el túbulo contorneado distal, induciendo una serie de receptores. En la célula paratiroidea va a generar una retroalimentación negativa para disminuir la formación de paratormona. O sea que el calcio y la vitamina D van a actuar de manera sinérgica, va a tener acciones en conjunto para subir el calcio a nivel sérico. Finalmente vamos a hablar de una cosa que se llama factor 23 del crecimiento fibroblástico, que también se le conoce como fosfatonina. Esta es una proteína de 251 aminoácidos sintetizada y secretada por las células óseas, fundamentalmente los osteoblastos. Ha sido identificado como el principal regulador del metabolismo del fósforo. Se expresa en el miocardio, en el hígado, en la tiroides, en la paratiroides, en el músculo esquelético y en el intestino. Y la acción biológica se realiza a través de unos receptores denominados factor de crecimiento del fibroblasto, receptor 1, 3 y 4. Y también tenemos otros más famosos que son los receptores Cloto. Cloto, en la mitología griega, es una de las diosas que se encargan de forjar los hilos del destino. No sé si vieron la película de Hércules, que hay unas viejitas ahí que cortan hilos y se muere la gente. Bueno, Cloto era una de esas viejitas. Entonces, el factor de crecimiento de los fibroblastos 23 tiene un correceptor Cloto que favorece sus acciones. En el riñón, ¿qué hace este factor de crecimiento del fibroblasto 23? Bueno, disminuye la reabsorción tubular de fosfato, aumentando la excreción urinaria de fosfato. Disminuye los niveles de calcitriol. Y en la paratiroides disminuye la síntesis y la secreción de paratormona. O sea que genera que se elimine más fosfato y que se produzca menos paratormona. Fíjense, entonces aquí tenemos cómo el aumento del fósforo genera que aumente la secreción del factor de crecimiento del fibroblasto 23 para de esta manera aumentar la excreción a nivel renal de fósforo y normalizar los valores de fósforo en sangre. Fíjense, si se inhibe el factor de crecimiento del fibroblasto 23 o cloto, no hay feedback y aumenta el fósforo y aumenta la vitamina D. ¿Sale? Todo está relacionado. Bueno, otra molécula importante se llama la calcitonina, que es una hormona elaborada por la célula C de la glándula tiroidea. Ayuda a mantener una concentración saludable de calcio en la sangre. Cuando la concentración de calcio es demasiado alta, la calcitonina la baja. Tiene un efecto contrario a la paratormona. La calcitonina tiene un efecto antihipercalcémico. ¿Cómo hace esto? Pues con una interacción directa con los osteoclastos, ocasionando un bloqueo en la resorción ósea. Esto tiene como consecuencia la disminución de las concentraciones plasmáticas de calcio y por acción renal directa favorece la excreción de calcio y de fosfato. Bueno, entonces con esto acabamos la fisiología del calcio. ¿Sale? Vamos a hablar ahora de los dos principales síndromes relacionados con esto, que sería la hipercalcemia y la hipocalcemia. Bueno, entonces vamos a hablar de la hipercalcemia. Vamos a considerar el rango normal de calcio va a ser entre 8.5 y 10.5 miligramos por decilitro. Acuérdense que los valores pueden variar dependiendo la bibliografía que utilicen o que veamos. Para fines del examen, ese es el valor que se tiene que aprender. Vamos a definir hipercalcemia como el aumento de los valores de calcio en sangre por arriba de 10.5 miligramos por decilitro. Ya sabemos que solamente el 45% del calcio sérico se encuentra en forma iónica activa o calcio iónico, mientras que el 55% restante se encuentra unido a otras proteínas, principalmente proteínas. De esta manera, cualquier alteración en la concentración de proteínas va a generar que nuestro calcio sea una cifra inexacta. Por lo tanto, ya les había comentado que el calcio se corrige con la albúmina y esta es la fórmula. El calcio corregido va a ser igual al calcio sérico más 0.8, que
se va a multiplicar por 4 menos la albúmina en sangre. O dicho de otra manera, 4 menos la albúmina en sangre por 0.8 más el calcio que tenga nuestro paciente. Si existe la posibilidad de determinar el calcio iónico, se definirá hipercalcemia como valores arriba de 1.35 milimoles por litro. Bueno, vamos a aprendernos los miligramos por decilitro, ¿sale? Arriba de 10.5, ya que lo hayamos corregido con la albúmina. La hipercalcemia puede cursar asintomática cuando las cifras no sobrepasen de 13 o cuando la velocidad de instalación sea lenta. Acuérdense de lo que les dije. Cuando hay un desequilibrio electrolítico agudo rápido, muchos síntomas. Cuando es crónico, pocos síntomas, ¿verdad? Vamos a tener una clasificación, como todo en medicina, en leve, moderada y grave, donde la hipercalcemia leve va a ser de 10.5 a 12.5, la hipercalcemia moderada de 12.5 a 14.5 y la hipercalcemia grave arriba de 14.5 miligramos por decilitro. En los casos de hipercalcemia grave, algunos autores hablan de crisis hipercalcémica siendo sintomáticas y representando una urgencia médica. Esta situación casi siempre se va a presentar en pacientes con cáncer. Mientras que el hiperparatiroidismo tenemos cifras menos elevadas de calcio y una instauración más lenta. Causas. Bueno, la hipercalcemia o la fisiopatología de las causas va a ser por un aumento en la reabsorción, por una excesiva absorción a nivel gastrointestinal, una disminución de la excreción a nivel renal o la combinación de estos mecanismos. Ahora, obviamente pregunta de examen. Las causas más comunes son el hiperparatiroidismo primario, esta es la causa más frecuente en el medio ambulatorio, y las enfermedades malignas, que es la causa más común en el medio hospitalario. Esto va a explicar el 90% de los casos de hipercalcemia que vamos a ver. Sin embargo, no son las únicas causas. Como vemos en esta tablita, tenemos causas que van a depender del aparato hormona, como el hiperparatiroidismo, tratamiento con litio, hipercalcemia, hipercalciúrica, y causas que no dependen del aparato hormona, donde tenemos los tumores, por ejemplo, que pueden tener una especie de paratormona que produce el tumor como tal, que es esa que comentan ahí, la PTHRP, osteolisis, ¿verdad? Cuando hay una metástasis del cáncer, paraneoplásica por vitamina D, por un exceso de vitamina D por intoxicación, por enfermedades granulomatosas, síndrome de Williams, fíjense, aquí tenemos la sarcoidosis también, tuberculosis, histoplasmosis, tiacidas, bueno, sería raro, ¿verdad? Pero puede ser exceso de vitamina A, teofilinas, teriparatida, endocrinopatías como el hipertiroidismo, feocromocitoma, insuficiencia suprarrenal, o misceláneas, por ejemplo, pacientes que tengan inmovilización prolongada, nutrición parenteral, síndrome de leche alcalinos, es decir, intoxicación por carbonato de calcio, como los TOMS, conocen los TOMS para las agruras, por ejemplo, si nos pasamos de dosis, pues vamos a tener hipercalcemia, lógicamente, ¿verdad? Entonces, esto ya lo platicamos. La causa más frecuente en la población general es el hiperparatiroidismo primario por un adenoma de paratiroides. Y a nivel hospitalizado, tristemente la causa más común son las neoplasias. Bueno, ¿qué clínica va a dar las alteraciones del calcio? Depende de la velocidad de instauración, acuérdense. Pero bueno, puede ser desde cansancio, depresión, confusión mental, anorexia, náuseas, vómitos, estreñimientos, hipotonía, letargia, defectos del túbulo renal, diabetes insípida nefrogénica, alteraciones electrocardiográficas, cortamiento del QT. Fíjense, el calcio es inversamente proporcional al QT. Mientras más calcio tengamos, el QT va a estar más corto y podemos tener arritmias cardíacas. La hipercalcemia persistente asociada a niveles normales o altos de fosfato puede producir calcificaciones. Esto pasa en los pacientes nefrópatas, por ejemplo. Suele existir hipercalcemia sintomática con niveles de calcio entre 11.5 a 12.5 miligramos por decilitro. Cuando tenemos más de 15, pues es una urgencia médica, ¿sale? Entonces vamos a hablar de la causa más común a nivel ambulatoria, que es el hiperparatiroidismo primario. Es la causa más frecuente de hipercalcemia en el medio ambulatorio. La prevalencia en la población adulta es del 1%. Puede aparecer en cualquier edad y sexo, pero se diagnostica con más frecuencia en mujeres mayores de 50 años. Es causado por un adenoma paratiroideo único o múltiple en un 85% de los casos. La hiperplasia se encuentra en un 10 a un 15% y el carcinoma de paratiroides es menos del 1%. La mayoría de las hiperplasias del hiperparatiroidismo primario se presenta de forma esporádica, pero entre el 1 al 5% se van a asociar a las neoplasias endocrinas múltiples.
hiperparatiroidismo familiar y síndromes de hiperparatiroidismo tumor. Bueno, eso de las neoplasias endocrinas múltiples los van a ver en una tarea que les dejé para este parcial. Si es que hay que leer esos síndromes. Son muy raros, pero bueno, hay que conocerlos. Clínica, la mayoría de los casos diagnosticados en la actualidad son asintomáticos, descubriéndose la hipercalcemia como un hallazgo analítico incidental. Son hipertensos, 50-70% de los casos. Pueden tener úlcera péptica y gastritis. Pueden debutar como una pancreatitis o colelitiasis. Sin embargo, podemos tener lo más común en este tipo de pacientes, enfermedad ósea y enfermedad renal. Enfermedad ósea, lo más grave es la osteitis fibrosa quística, que afortunadamente es poco frecuente y se caracteriza por quistes óseos o tumores pardos, se le llama. Vamos a tener osteopenia, que puede dar incluso osteoporosis, ¿verdad? Y esta osteoporosis puede generar fracturas patológicas, que para estas alturas espero que ya hayan expuesto osteoporosis. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una lesión dada por un hiperparatiroidismo primario. Es un diagnóstico complicado, la verdad. La enfermedad renal, bueno, muy común en nuestro medio, nefrolitiasis, ¿verdad? Es decir, litos en los riñones, o bien que todo el riñón se calcifique, pues que se llama nefrocalcinosis. Y esto puede ocasionar insuficiencia renal. Aquí con muchas ganas, ahí lo ven en la presentación porque aquí en el celular se ve muy mal. Se ven calcificaciones en los riñones en una radiografía simple. Fíjense, este estudio es una revisión de casos viejita del seguro, pero ¿de qué año es? Ni les puse el año, pero bueno. Manifestaciones clínicas del hiperparatiroidismo primario. Entonces, es 2009. Fíjense, la mayoría de los pacientes, o 78% de los pacientes tuvieron osteopenia, 79% astenia, 74% dolor óseo, 53% osteitis fibrosa quística, 36% nefrolitiasis, 31% anemia, 19% fracturas, 19% enfermedad acidopéptica y el 2% pancreatitis. Esta es una fractura patológica, una fractura de cadera en un paciente con hiperparatiroidismo. Este es un tumor pardo, ¿sí? Un tumor pardo en la región maxilar en un paciente con hiperparatiroidismo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, es un paciente que tiene el calcio elevado y tiene la paratormona elevada. Estas son las dos condiciones que tenemos que tener para decir que es un hiperparatiroidismo primario. Si pedimos el fósforo, podemos tener hipofosfatemia, puede haber acidez metabólica. Los niveles de vitamina D pueden ser normales o pueden estar altos, eso no nos da mucha ayuda. Va a haber aumento de la extracción de calcio por la orina y esto va a generar litiasis de repetición. Y tenemos un índice que se llama calcio-creatinina en orina, que es de más de 0.02 y es un parámetro de gran ayuda para hacer el diagnóstico diferencial entre el hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Diagnóstico de localización. Bueno, aquí diga que no es necesario ninguna prueba de imagen y que ya inmediatamente se vayan a la cirugía, pues lo mejor es sí hacer estudios de imagen, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no está ahí el problema. Pero bueno, ¿qué estudios de imagen nos servirían? Una ecografía, puede ser, un gamagrama, que nos va a ayudar igual que en la tiroides, pues a ver dónde está la cosa o el sitio que es el secretor, el que está generando hipersecreción. Otras técnicas, bueno, tenemos la arteriografía cervical, lo que es una técnica más invasiva todavía. ¿Qué más tenemos por acá? Y pues la localización intraoperatoria, que la verdad es que es una situación un poquito todavía más complicada. ¿Qué es más sencillo? Pues un gamagrama, por ejemplo. Tratamiento quirúrgico es el único tratamiento curativo del hiperparatiroidismo primario. Es el tratamiento de elección en pacientes con complicaciones o sintomáticos. Si con las técnicas de imagen localizamos un adenoma, pues hay que quitar nada más ese pedazo de paratiroides, ¿verdad? Si las pruebas no son concluyentes, pues se hace una exploración quirúrgica del cuello para ver cuál es la que se considera patológica, ¿verdad? En el caso de una hiperplasia, bueno, se puede quitar, ¿verdad? La paratiroides y se puede reimplantar un pedacito en el esternocleidomastoideo. Indicaciones de cirugía: edad menor de 50, calcio mayor de 11.5, complicaciones renales, nefrolitiasis o nefrocalcinosis, complicaciones óseas como la osteoporosis, fracturas vertebrales en pruebas de imagen o cualquier hiperparatiroidismo primario que presente signos o síntomas relacionados con la hipercalcemia, pues ya se ganó su cuchillo, ¿verdad? Siempre que operen algo puede haber complicaciones, ¿verdad?
Por ejemplo, pues que no quiten todo el adenoma y que tenga hiperparatiroidismo persistente. Puede haber hipocalcemia postoperatoria, síndrome del hueso hambriento, que eso es algo transitorio afortunadamente, o lesión del nervio laringio recurrente y hemorragia. Tratamiento médico, bueno, podemos utilizar como una alternativa en los pacientes que no podamos operar, ¿sale? ¿Qué podemos utilizar? Bueno, una abundante hidratación, una ingesta moderada de calcio, mantener un aporte suficiente de vitamina D y evitar situaciones que puedan agravar la hipercalcemia, por ejemplo, las tiazidas o el litio. Podemos utilizar bifosfonatos en aquellos que tengan osteoporosis, podemos usar estrógenos en algunas mujeres posmenopáusicas, podemos utilizar un calcimimético que se llama Sinacalcet, ¿verdad? Que va a ayudar, fíjense, incrementa la afinidad del calcio por su receptor, produciendo un descenso de los niveles de calcio y de paratormona. Y aquí tenemos pues nuestro algoritmo del hiperparatiroidismo primario. Bueno, en relación a la hipercalcemia y hipercalciuria familiar, es otra situación benigna donde vamos a tener aumento del calcio. Lógicamente, pues es algo hereditario, ese familiar por ahí. Se sospecha con historia familiar de hipercalcemia en niños o paratiroidectomías no curativas. La hipercalcemia neoplásica ocurre en el 20-30% de los cánceres, y es la causa más frecuente de hipercalcemia en el medio hospitalario. Tumores que más se asocian a la hipercalcemia son el cáncer de mama, cáncer de pulmón y el mieloma múltiple. Su patogenia es multifactorial y se relaciona con la enfermedad maligna subyacente, y cuando se desarrolla suele ser un signo de mal pronóstico o de enfermedades avanzadas. Como en otros trastornos, la inmovilización y la deshidratación pueden contribuir al desarrollo y empeoramiento de la hipercalcemia. Recuerda que la hipercalcemia tumoral es un signo de mal pronóstico y suele aparecer en enfermedades neoplásicas avanzadas, salvo en la producción ectópica de paratormona. Casi siempre la paratormona va a estar suprimida en este tipo de casos. Bueno, vamos a ver qué más. Diagnóstico diferencial, tenemos que corregirlo con la albúmina, ya lo platicamos. Y ya lo demás también ya lo platicamos. Aquí está otra vez lo mismo, vamos a pedir paratormona ante un calcio elevado, hay que corregirlo con la albúmina y posteriormente solicitar una paratormona. Es un estudio caro, pero bueno, vale la pena en este caso para el abordaje diagnóstico. Ya dependiendo de eso vamos a ver nuestras causas. El hiperparatiroidismo asociado a la enfermedad renal crónica, bueno, este es un relajo, pero bueno. Se va a clasificar el hiperparatiroidismo en primario, secundario y terciario. El primario ya lo platicamos, sí, es un adenoma paratiroideo. El secundario es de origen extraglandular, ¿sí? Con frecuencia por mala absorción intestinal o enfermedad renal crónica. En estos pacientes suele ser normal o bajo y se presenta en población renal en diálisis. Y el hiperparatiroidismo terciario ocurre en pacientes con largo tiempo de enfermedad renal crónica debido al mal control metabólico durante la diálisis o después del trasplante renal, como resultado de un hiperparatiroidismo secundario en fase de cronicidad. Cursa con hipercalcemia y en ocasiones hiperfosfatemia. O sea que el hiperparatiroidismo secundario y terciario, los dos pueden ser ocasionados por enfermedad renal crónica. ¿Qué les vamos a hacer? Tratamiento de una hipercalcemia leve, bueno, no requieren tratamiento inmediato en este momento. Podemos evitar situaciones que agraven la hipercalcemia, como la deshidratación, inmovilización, aportes excesivos de calcio y fármacos que empeoran la hipercalcemia, como litio o las tiazidas. Hipercalcemia grave, ahorita vamos a verlo un poquito más a fondo, pero aquí está en general al principio. Aquí sí necesitamos tratamiento inmediato. Normalmente ahorita vamos a ver una tabla. Podemos dar hidratación con solución salina inicialmente. Podemos utilizar furosemide, ¿verdad? Y podemos ver otros medicamentos que vamos a ver a continuación. Aquí está, por ejemplo, la calcitonina de salmón. La verdad no creo que sea muy accesible en los hospitales, pero bueno, está la opción. Bifosfonatos los podemos utilizar, sin embargo, tardan en hacer efecto 2 a 4 días. El denosumab subcutáneo lo podemos utilizar también, que se usa para la osteoporosis. En este caso también nos va a ayudar a bajar el calcio. Y en hipercalcemias muy graves, pues podemos hemodializar a nuestro paciente. ¿Qué más tenemos por acá? El hiperparatiroidismo primario produce típicamente hipercalcemia moderada. ¿Cuál es el tratamiento? Pues corregir el hiperparatiroidismo, o sea, quitar el adenoma. Tumores malignos, también hay que quitar el cáncer, ¿verdad? Hay que dar el tratamiento pues con quimioterapia, con radioterapia. Podemos utilizar corticoides en este tipo de pacientes. Ay, ¿qué más? Bueno,
Fíjense, aquí está una tablita muy útil de los medicamentos que pueden utilizar. Solución salina isotónica, furosemide, calcitonina, bifosfonatos, denosumab, glucocorticoides, sobre todo en las metástasis, calcimiméticos como el cinacalnet que platicamos hace ratito y la hemodiálisis. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, acá está lo mismo, pero un poquito con más dosis y esto, ¿verdad? Ahora sí que la hipercalcemia como una urgencia médica. Fíjense, esto puede presentarse como disfunción del sistema nervioso, alteraciones cardiovasculares o lesión renal. Esta sí es una urgencia. Es un paciente deshidratado por definición porque va a generar una diuresis por el calcio, ¿verdad? Una diuresis osmótica. Presenta un deterioro más o menos brusco de conciencia, pudiendo desarrollar un cuadro de coma en un plazo breve de tiempo. ¿Qué vamos a tener? Elevación de la presión arterial, un acortamiento del QT, puede desembocar en arritmias y paro cardíaco. La depresión del volumen en la lesión renal aguda va a darnos hiperpotasemia y acidez metabólica, igual que cualquier lesión renal aguda. Entonces aquí está lo del intervalo QT que platicábamos. Medidas terapéuticas, lo mismo que platicamos, pero vamos a verlo un poquito más a fondo, ¿verdad? Vamos a agregar una restauración hídrica invasiva y precoz con solución salina, ¿verdad? Si se fijan, de 200 a 500 mililitros por hora. Obviamente, teniendo la tolerabilidad hemodinámica del individuo. Ya sabemos, pacientes cardiópatas, pacientes nefrópatas, pues tenemos que tener mucho cuidado con esto. El objetivo es una diuresis en torno a 1000 mililitros por hora. Es una diuresis muy alta, ¿verdad? Diuréticos de asa, pues principalmente furosemide, para generar calciuresis. Glucocorticoides nos van a servir en las asociadas al linfoma sarcoidosis, hidrocortisona principalmente, ¿verdad? Bifosfonatos, podemos utilizarlos, acuérdense que no es inmediato, ¿verdad? Pero bueno, 48 horas nos van a empezar a hacer efectos. Tenemos por aquí el pamindronato, el ácido solendrónico, ahora sí que el que tengamos, ¿verdad? Aquí vienen las dosis de preparación intravenosa del pamindronato, solendronato, clodronato y vandronato. ¿Qué tienen de malo los bifosfonatos? Pues son nefrotóxicos, generan osteonecrosis mandibular y pueden agravar la insuficiencia renal. Pero bueno, ahora sí que aquí es riesgo-beneficio. Nitrato de galio ya casi no se utiliza, pero bueno, podemos utilizarlo en algunos tumores de estirpe epidermoide. La diálisis, aquí cuando nada funciona, la diálisis es la que va a salvar a nuestro paciente. Calcitonina. ¿Cuál es el efecto o lo malo de la calcitonina? Pues el precio, ¿eh? Y pues esto sería todo en relación a la hipercalcemia. Nos fuimos un poquito rápido porque mi garganta no quiere funcionar muy bien, pero pues bueno, lo importante es que revisemos el tema, que quede un poquito claro. Entonces, les paso la presentación. Si hay alguna duda, pues me mandan por ahí un mensajito por el Classroom. Voy a tratar de contestarles, aunque no esté físicamente aquí en las clases, ¿verdad? Pero sí a través del Classroom, ¿sale? Entonces estudien, casi que vamos a regresar a exámenes, yo creo. Así es que no quiero que vayan a reprobar, porque si no ya no van a dejar irme de vacaciones otra vez. ¿Vale? Cuídense, nos vemos.